No era la forma en que se cernían sobre las ciudades lo que molestaba al especialista en comunicaciones Marcus Chen, era su silencio absoluto, sin demandas, sin amenazas, ni siquiera una cortesía, llévenme con su líder, solo enormes naves de obsidiana colgando en el cielo como la colección de candelabros más siniestra del mundo. Bueno, esto es simplemente fantástico, murmuró Marcus mirando su consola muerta. Todas las pantallas del centro de comunicaciones del Pentágono se habían apagado simultáneamente junto con cada radio telefónica y paloma mensajera en un radio de 1000 millas. Bueno, tal vez no las palomas, pero en este punto no le habría sorprendido que el liderazgo estuviera perdiendo sus mentes colectivas, lo cual era honestamente lo más entretenido que Marcus había visto desde que se unió al ejército. El general Thompson estaba tratando de comunicarse con los jefes del Estado Mayor Conjunto, usando una elaborada serie de gestos con las manos que parecían más como una persona borracha que intentaba comunicarse con los jefes del Estado Mayor. Danza interpretativa, Sir Marcus gritó. Apenas conteniendo su sonrisa, no creo que agitar los brazos de esa manera vaya a establecer contacto con Norad. El general le lanzó una mirada que podría haber derretido acero. Luego hazte útil y encuéntranos un especialista en sistemas de comunicación que funcione. Marcus se volvió a su puesto murmurando en voz baja, seguro, déjame sacar mi Nokia a prueba de alienígenas de 2005. Había estado trabajando en comunicaciones durante 8 años, y esto definitivamente no estaba en el manual. En realidad estaba bastante seguro. El apagón global de comunicaciones inducido por alienígenas no estaba cubierto en ningún manual fuera de las ventanas reforzadas. Washington D.C. había descendido a lo que solo podría describirse como un caos organizado. La gente corría como pollo sin cabeza, pero lo hacían de una manera extrañamente ordenada. Deben ser todos esos años de entrenamiento de tráfico en hora pico. La enorme nave que flotaba sobre la capital parecía como si alguien hubiera tomado un trozo de espacio profundo y lo hubiera convertido en origami, en una imposibilidad geométrica. Le recordó a Marcus aquella vez que intentó ensamblar muebles Kia después de 3 bebidas energéticas. Hermoso, aterrador y probablemente a punto de arruinar el día de todos, señor. Un oficial subalterno irrumpió en la habitación con la cara enrojecida. Los chinos intentaron lanzar misiles a los barcos sobre Pekín. La habitación quedó en silencio. Marcus levantó una ceja. Probó los misiles. Simplemente desaparecieron, se convirtieron en polvo en pleno vuelo. Y luego el oficial tragó saliva con fuerza. Entonces todos los sonidos de la ciudad se detuvieron. Silencio total. Ninguna voz. Sin motores. Nada. Oh, perfecto. Marcus. Muerto. Pand, porque lo que esta situación realmente necesitaba era una pizca de terror sobrenatural. ¿Alguien tiene una tabla o ouija? Tal vez podamos usar Ghost Whisper para acceder a las comunicaciones extraterrestres. El general Thompson ignoró el comentario de Marcus, aunque una vena en su frente sugería que era algo parecido. ¿Cuántas ciudades se ven afectadas? Todas ellas. Señor, todas las ciudades importantes del mundo, y el silencio se está extendiendo como una ola. Marcus miró su reloj, luego a la nave que estaba afuera y luego a su equipo muerto. ¿Sabes?, dijo a nadie en particular, realmente debería haber llamado para decir que estaba enfermo. Hoy, las luces fluorescentes parpadearon de manera ominosa en lo alto y Marcus podría jurar que el ruido ambiental en la habitación se estaba volviendo más débil. El silencio también estaba llegando. Para ellos, tomó un bloc de notas y un bolígrafo, de la vieja escuela, pero al menos aún no podía ser pirateado por extraterrestres. Damas y caballeros, anunció a la habitación que su voz ya sonaba apagada, como si estuviera hablando a través de algodón. Sugiero que todos empecemos a practicar nuestras charadas. Tengo la sensación de que estamos a punto de entrar en el juego más agresivo del universo de teatro silencioso. Las luces se apagaron. Se hizo el silencio y en algún lugar del oscuridad Marcus Chen comenzó a planear el regreso más ruidoso de la humanidad. 3 días después de la invasión y la humanidad había dominado colectivamente el arte de mover agresivamente las cejas. Marcus observó cómo el coronel Richards intentaba transmitir una compleja estrategia militar a través de lo que parecía ser una fusión interpretativa de lenguaje de señas y charadas. La peor parte fue que estaba funcionando. El búnker subterráneo del Pentágono se había convertido en un extraño teatro de pantomima. Los oficiales se comunicaban a través de una combinación de pictogramas dibujados apresuradamente, señales manuales y lo que a Marcus le gustaba llamar guerra de mimo táctico. Había visto a un general de 4 estrellas jugar al Pictionary para autorizar un movimiento de tropas.
Eran tiempos extraños, de hecho. La respuesta inicial de los militares había sido tan efectiva como llevar un cuchillo a un tiroteo si el cuchillo estaba hecho de papel y el arma disparaba agujeros negros en todos los sistemas de armas que usaban. Lo intentaron y fracasaron espectacularmente. Los tanques se transformaron en instalaciones de arte moderno. Los aviones de combate, ahora muy caros, planeadores, un elemento de disuasión nuclear. Los extraterrestres aparentemente habían usado los hilos de misiles como unidades de almacenamiento improvisadas para lo que parecía ser basura espacial. Pero fue la doctora Priya Patel quien descubrió por primera vez con qué estaban tratando en realidad. Marcus observó cómo ella garabateaba frenéticamente en su pizarra. Sus ojos estaban muy abiertos con una especie de emoción maníaca. Artículo que solo los científicos y las ardillas con cafeína podían lograr. Manipuladores de sonido, escribió en letras grandes de imprenta, subrayándolo 3 veces para enfatizarlo, señaló sus complejas ecuaciones, y luego su garganta hizo un movimiento de corte. El mensaje era claro: estos extraterrestres no solo estaban creando silencio, estaban controlando el sonido mismo, cada vibración, cada onda, cada frecuencia era su juguete. Marcus tomó un marcador y escribió debajo de su explicación: así que estamos tratando con DJ espaciales con problemas de ansiedad. La doctora Patel puso los ojos en blanco con tanta fuerza que probablemente vieron su cerebro, pero ella estaba sonriendo mientras borraba su comentario. El verdadero avance llegó cuando descubrieron que los extraterrestres no solo estaban eliminando el sonido, lo estaban cosechando cada silencio. La zona estaba alimentando energía directamente a sus naves. La cacofonía de la Tierra era su todo lo que puedan comer. El buffet y la humanidad habían estado sirviendo contaminación acústica de primera calidad durante siglos. La resistencia formada en susurros y notas escritas en sótanos y cuartos traseros se llamaban a sí mismos la resonancia, porque incluso en una crisis, los humanos no podían resistirse a un buen juego de palabras. Marcus se encontró dirigiendo lo que llamó el departamento de servicio al cliente de la Biblioteca de Babel, una red global de intercambio de información que usaba todo, desde señales de luz de código Morse hasta danza interpretativa sincronizada. Uno de sus primeros descubrimientos fue que los alienígenas no podían silenciar todo a la vez. Su tecnología necesitaba tiempo para digerir cada zona de sonido antes de pasar a la siguiente. Esto creó focos de zonas seguras de ruido que la resistencia usó para coordinar sus esfuerzos. Estas zonas seguras duraron exactamente 47 minutos y 13 segundos antes de que el silencio las reclamara. Un hecho que Marcus encontró sospechosamente específico. Tal vez están funcionando en tiempo métrico, escribió en su mensaje tablero. Durante una sesión informativa, ganándose otra ronda de miradas exasperadas de sus superiores, el movimiento clandestino se hacía más fuerte cada día. Desarrollaron un sistema de código Morse basado en vibraciones, que viajaba a través de superficies sólidas, indetectable para los alienígenas. Campo de supresión de sonido. Los bailarines de claqué de repente se vieron reclutados para operaciones encubiertas. Los niños ahora eran activos militares valorados. La comunidad de mimos nunca se había sentido más validada. Maru se sentó en su nueva oficina subterránea, un armario de conserje reutilizado, con delirios de grandeza, viendo llegar los últimos informes de inteligencia. A través de su red de comunicación improvisada, un mensaje de Tokio llegó a través de una serie compleja de pliegos de origami. París envió actualizaciones a través de grabaciones de ballet interpretativo. La célula de resistencia de Nueva York se comunicaba completamente a través de notas adhesivas con palabras fuertes mientras decodificaba otro mensaje usando el nuevo código de charadas de Interpo. Marcus no pudo evitar apreciar la ironía de silenciar a la Tierra. Los extraterrestres habían creado inadvertidamente el juego de teléfono más elaborado en la historia humana, y en algún lugar de todo este caos silencioso, la humanidad estaba aprendiendo a contraatacar. Solo tenían que descubrir cómo subir el volumen a 11. El descubrimiento ocurrió debido al pésimo gusto musical del teniente Rodríguez. Había estado reproduciendo en secreto su reproductor de MP3 antiguo en una de las zonas seguras a todo volumen, que él afirmaba era jazz fusión experimental, pero que sonaba más como una orquesta de gatos, teniendo una crisis existencial. La nave alienígena sobre ellos se había estremecido. En realidad, se estremeció.
Marus miró las imágenes de seguridad por 15ª vez y vio cómo la enorme nave se movía como si acabara de morder un limón. «¿Me estás diciendo que...?» escribió en su tablero de mensajes que puede lastimarlos con mala música. La respuesta del Dr. Patel fue rápida y emocionada. «No es mala música a frecuencias específicas. La combinación de sonidos en esa pista en particular creó un patrón de resonancia que interfiere con su tecnología, así que vamos a derrotar a una civilización alienígena avanzada con el poder del jazz suave». Marcus escribió agregando un pequeño garabato de una figura de palitos empuñando un saxofón para enfatizar. La siguiente semana se dedicaron a lo que Marcus llamó en privado Operación Discordia. Los científicos de todo el mundo trabajaron en las zonas seguras restantes. Probando diferentes combinaciones de frecuencias, descubrieron que los extraterrestres eran particularmente vulnerables a algo en el rango de la música humana, específicamente el tipo de composiciones que harían llorar a los músicos clásicos y los críticos musicales contemplarían cambios de carrera. El programa de entrenamiento fue interesante. Marcus observó cómo los exoperadores de las fuerzas especiales aprenden a usar cazo elite como arma. Los francotiradores fueron reentrenados para apuntar a Sonic proyectores. El sótano del Pentágono se había convertido en lo que parecía el campamento de bandas más militarizado del mundo. «Soldado Thompson, eso es un modulador de pulso sónico, no un digido». Marus se desplazó frenéticamente mientras observaba al joven soldado casi crear un estelido sónico localizado. El resultado en vibración había convertido 3 sillas en arte abstracto y les había dado a todos en la sala peinados que no habrían sido tan populares fuera de lugar en un concierto de rock de los 80. Los contratiempos eran interminables. Una prueba de su prototipo de arma sónica había transformado accidentalmente toda el ala este de la instalación en una fiesta de baile improvisada. Otra había creado una frecuencia que hizo que todos hablaran temporalmente, con lo que sonaban como voces de ardillas durante un breve periodo de zona segura. Marcus nunca había visto al general Thompson lucir tan digno mientras sonaba, como si hubiera inhalado helio, pero lentamente, con seguridad, estaban haciendo progresos. El equipo del Dr. Patel había desarrollado lo que llamaron la matriz de disrupción armónica, un dispositivo que podía generar las frecuencias exactas necesarias para interrumpir la tecnología alienígena. El prototipo parecía como si alguien hubiera fusionado un órgano de tubos con un tanque y luego lo hubiera decorado con luces de Navidad, porque el soldado Chen, sin relación con Marcus, insistió en que necesitaba más pizzazz. El verdadero desafío era coordinar una contraataque. Sin comunicaciones basadas en sonido, la resistencia había desarrollado un sistema elaborado que involucraba manecillas de reloj sincronizadas, patrones climáticos y lo que Marcus insistió en llamar protocolos tácticos de FlashMap. Cada célula principal de la resistencia sería responsable de desplegar sus armas sónicas en el momento preciso. Tokio estaba usando máquinas de karaoke reutilizadas. Brasil había armado de alguna manera toda su infraestructura del desfile de carnaval. La contribución de Australia involucra algo sobre Digue que Marcus decidió no cuestionar demasiado. Profundamente recuerdo que Marcus escribió durante una de sus últimas reuniones informativas: el tiempo lo es todo, una nota equivocada y estará tocando los mayores fracasos de la Tierra en lugar de los mayores éxitos. La fase de preparación involucró más danza interpretativa que cualquier operación militar en la historia. Marcus observó cómo los veteranos curtidos practicaban su tiempo usando movimientos de ballet. El contingente ruso había incorporado su despliegue de armas sónicas en lo que parecía ser una actuación completa de El Lago de los Cisnes. Los resistentes franceses insistieron en agregar elementos mímicos a su estrategia, que era o bien un sigilo brillante o simplemente muy francés. Nadie estaba muy seguro. Cada célula resistente tenía que memorizar su parte en lo que el Dr. Patel había llamado la Sinfonía de la Destrucción. Los abogados de Megadeth tendrían que esperar hasta después de la invasión alienígena para quejarse. El tiempo tenía que ser perfecto. Cada grupo activaría sus armas en secuencia, creando una ola en cascada de frecuencias disruptivas en todo el mundo. Marus pasó horas coordinando con equipos internacionales, usando todo, desde marionetas de sombras hasta señales de natación sincronizada, para asegurarse de que todos entendieran su papel.
Las paredes de su oficina estaban cubiertas con lo que parecía la partitura musical más complicada del mundo mezclada con estrategia militar y arte interpretativo. La noche anterior al ataque planeado, Marcus estaba sentado en su oficina, mirando el mundo silencioso. A través de su pequeña ventana la nave alienígena todavía colgaba en el cielo oscura e imponente. Sobre su escritorio estaban las señales de confirmación final de las células de resistencia de todo el mundo. Una colección de grullas de origami codificadas, patrones de tejido y una pintura de dedo muy detallada del equipo australiano. Tomó su marcador y escribió en su pizarra: una última vez, mañana nos enfrentamos a la música, esperemos que a los alienígenas no les guste. Nuestra lista de reproducción mientras se preparaba para lo que sería el mayor concierto de la humanidad o su última actuación. Marcus no pudo evitar apreciar lo absurdo de todo lo que estaban a luchar contra una civilización alienígena avanzada, con jazz fusión armado y orquestas militantes. Lo que pasara mañana sería un espectáculo espectacular, el día de, o como Marcus lo había apodado en sus informes, el Gran Festival Universal de Música de dudoso gusto, comenzaba exactamente a las 03:000 horas GMT. Se eligió el momento porque, como señaló el teniente Rodríguez, a través de un elaborado juego de series, nunca pasa nada bueno a las 3 de la madrugada. Para que los extraterrestres no lo esperaran, el equipo Austin de AUST dio el puntapié inicial. Porque si alguien iba a iniciar una guerra sónica global, bien podrían ser las personas que inventaron el digido, sus armas sónicas modificadas impulsadas por lo que parecía ser una fusión impía de instrumentos aborígenes y física cuántica. Crearon un estruendo de baja frecuencia que hizo que las naves alienígenas sobre Sydney vibraran como un teléfono inteligente en una mesa de café. Marcus observó cómo se desarrollaba la operación global a través de una serie de monitores manipulados apresuradamente en el sótano del Pentágono. Cada pantalla mostraba una ciudad diferente, todas coordinadas a través de su sistema previamente establecido de señales visuales. El equipo de Tokio había incorporado de alguna manera su asalto. En una secuencia de apertura de anime perfectamente coreografiada, los resistentes brasileños habían convertido su ataque en lo que parecía el desfile de samba más agresivo del mundo. La primera reacción de los extraterrestres fue de confusión. Las enormes naves se tambalearon en el aire como ballenas borrachas tratando de nadar. Synchronize adamant. Luego vino lo que Marcus solo pudo describir como el equivalente extraterrestre de alguien que pisó un avión en un ladrillo Lego a medianoche. Ellos bailando, escribieron la doctora Patel frenéticamente en su tablero, su letra apenas legible en su emoción. Las combinaciones de frecuencias no solo están alterando su tecnología, sino que están afectando sus formas físicas. De hecho, las naves alienígenas ahora se movían en lo que solo se podría describir como movimientos de baile involuntarios. La nave sobre Washington DC estaba haciendo algo que se parecía sospechosamente a la Macarena sobre Moscú. Una nave había comenzado lo que parecía ser una versión de baile interactiva de El Lago de los Cisnes. El equipo ruso parecía orgulloso y mortificado. Los combatientes de la resistencia en todo el mundo desplegaron sus armas con diversos grados de Guerra Musical en Londres. La Orquesta Filarmónica Real había sido equipada con instrumentos modificados por Sonic, convirtiendo su concierto de emergencia en lo que Marcus llamó la remezcla de disrupción alienígena de la obertura 1812, la resistencia francesa. Fiel a su estilo, de alguna manera había convertido la mímica en un arma. Actuaciones. La visión de los artistas silenciosos, atrapando naves alienígenas en cajas invisibles, perseguiría los sueños de Marcus por siempre. Entonces se produjo el giro inesperado cuando el equipo de Nueva York desplegó su arma, una modificación de un sistema de sonido de teatro de Broadway que reproducía algo que sonaba como el fantasma de la ópera interpretado por artistas de heavy metal. Algo extraordinario sucedió. La nave alienígena comenzó a armonizar. No solo estaban reaccionando a la música. La DRA. Patel escribió con los ojos muy abiertos al darse cuenta de que estaban tratando de unirse. Marcus observó con incredulidad cómo el asalto globalista se transformaba en lo que solo podía describirse como una batalla interestelar de las bandas.
Parecía que los alienígenas habían estado tanto tiempo sin música en su propia civilización que la cacofonía de la Tierra no solo era dolorosa, sino embriagadora. En París, una nave intentaba hacer un dueto con la Torre Eiffel usando sus rayos de energía para tocarla como un gigante metálico. Guitarra la nave sobre río se había unido al desfile de carnaval, su casco cambiaba de colores al ritmo de los pulsos sónicos. Trace. Naves estaban involucradas en lo que parecía ser un baile de K-pop con el equipo de la Resistencia. El soldado Thompson operaba uno de los cañones sónicos en DC y accidentalmente cambió su arma a lo que más tarde afirmó que era el modo Dubstep. La frecuencia resultante hizo que la nave alienígena sobre ello se rompiera en lo que parecía un robot que intentaba bailar break dance mientras tenía una convulsión. Marcus tomó nota para clasificar ese incidente en particular en cosas de las que no hablamos en los informes oficiales. El caos alcanzó su punto máximo cuando los resistentes italianos que habían modificado toda su infraestructura de la ópera se lanzaron a lo que afirmaron que era Pini con extremo prejuicio. Las naves alienígenas respondieron con armónicos que hicieron que las luces del norte parecieran un espectáculo de luces económico. Aurora Boreal no tenía nada que envidiarle a la Borealis alienígena a través de su red de pantallas. Marcus observó cómo la operación militar cuidadosamente planeada se convirtió en lo que solo podría describirse como el festival musical más extraño del universo. El equipo chino había enseñado de alguna manera a sus naves a realizar un espectáculo de luces, sincronizado con su ataque sónico. La resistencia alemana, siempre eficiente, hizo que sus naves realizaran una rutina tecno perfectamente sincronizada. Los cálculos de la doctora Patel volaban por sus tableros más rápido que nunca. Su expresión cambiaba de curiosidad científica a desconcierto absoluto. Escribió que sus naves se están reconfigurando para apreciar mejor nuestra música. Están construyendo el equivalente a subwoofers alienígenas. Los combatientes de la Resistencia se adaptaron a este desarrollo inesperado con la típica flexibilidad humana. El equipo canadiense, que había estado preparado para el combate, hizo una transición suave a lo que parecía ser un concierto improvisado. Sus armas sónicas, originalmente diseñadas para la destrucción, se estaba utilizando ahora para enseñar a las naves alienígenas los puntos más finos de la improvisación de jazz. Marcus observó cómo el general Thompson, ante esta situación sin precedentes, hizo lo único que un líder militar razonable podía hacer: autorizó el despliegue de sus protocolos de discoteca de emergencia. El propio sistema sónico del Pentágono comenzó a emitir frecuencias que habrían enorgullecido a los BGS y la nave alienígena que estaba sobre ellos. Respondió con una impresionante exhibición de movimientos de baile antigravedad. No sé si llamar a esto una victoria o una audición, escribió Marcus en su tablero, observando cómo el último esfuerzo de la humanidad por sobrevivir se convertía en lo que parecía una audición intergaláctica de American Idol. Los alienígenas, al parecer, habían pasado tanto tiempo en su silencio autoimpuesto que la caótica sinfonía de sonido de la Tierra era como un festín para una persona hambrienta. Cada nueva frecuencia, cada extraña combinación. La nota fue recibida con intentos cada vez más entusiastas de participar. A medida que la operación entró en su tercera hora, lo que había comenzado como una batalla desesperada por la supervivencia se había transformado en algo entre un concierto global y una fiesta del primer contacto. Los combatientes de la Resistencia entrenados para Sonic Warfare se encontraron convirtiéndose en los primeros int de JSR galácticos y en algún lugar del sótano del Pentágono observando cómo se desarrollaba este hermoso desastre en su pared de monitores. Marcus Chen no pudo evitar escribir una nota final: la próxima vez que nos encontremos alienígenas, tal vez deberíamos probar primero el karaoke. La primera comunicación real de los alienígenas llegó en forma de una caída de bajos. Mientras el caos musical global alcanzaba su crescendo, la nave sobre el Pentágono de repente proyectó lo que parecía un pentagrama musical holográfico gigante en el cielo. Marcus, junto con todos los demás humanos en la Tierra con una vista del fenómeno, observaron cómo los símbolos alienígenas se transformaban en notas musicales. La doctora Patel casi rompió su pizarra de la emoción. Es un lenguaje
Musical los alienígenas, ¿cómo resultó? No habían venido a invadir la Tierra en absoluto. Su civilización entera se comunicaba a través de armónicos puros, una sociedad construida sobre música. Matemática habían silenciado la Tierra no por agresión, sino porque para ellos una mezcla caótica de sonidos era como intentar tener una conversación en medio de un concierto de heavy metal. Entonces Marcus escribió en su tablero que básicamente silenciaron a todo el planeta porque hablábamos demasiado fuerte. La respuesta alienígena llegó como una serie de tonos armoniosos que de alguna manera transmitían tanto acuerdo como vergüenza. Sus enormes naves ahora se balanceaban suavemente en el aire como adolescentes culpables atrapados al entrar a escondidas después del toque de queda. Proyectando más secuencias musicales, la doctora Patel trabajó frenéticamente con su equipo para decodificar la sinfonía alienígena a través de una combinación de matemáticas, teoría musical y lo que Maru sospechaba que era pura inspiración impulsada por la cafeína. Comenzaron a entender que los alienígenas se llamaban a sí mismos los armoniosos. Al menos esa era la traducción más cercana que no requería oído absoluto para pronunciarse. Habían estado buscando en la galaxia nuevas formas de música. Expresión la cacofonía de sonido de la Tierra, nuestra música, nuestros idiomas, incluso el ruido de nuestra ciudad los había atraído como polillas a una llama muy fuerte, pero el volumen y el desorden de la misma habían abrumado sus sensibles receptores de audio, de ahí el botón de silencio. Planetario. La confrontación final se convirtió en algo más parecido a un taller de música. Intercultural. Los armoniosos ahora capaces de filtrar y procesar adecuadamente los sonidos de la Tierra estaban fascinados por todo, desde las orquestas clásicas hasta los bocinazos aleatorios de los autos. Les parecía particularmente intrigante el hipopótamo, aunque sus intentos de estilo libre sonaban como cantos Gregorianos interpretados por sintetizadores. El general Thompson mostró una notable adaptabilidad para alguien que todavía usaba un teléfono plegable. Autorizó lo que él llamó un intercambio cultural completo. A través del despliegue de sonido sincronizado, o como Marcus lo tradujo, la batalla Intergaláctica de las bandas. Los armoniosos enseñaron a la humanidad cómo hablar literalmente. La música, sus armonías matemáticas, que contienen más información en un solo acorde que una oración humana. Completa. A cambio, la humanidad les presentó el concepto de bailar sin cálculos matemáticos precisos, la visión de una enorme nave alienígena intentando hacer el Inca quedaría grabada para siempre en la memoria de Marcus. La fase de reconstrucción comenzó con lo que Marcus denominó la Gran Sinfonía Universal. Las ciudades de todo el mundo recuperaron gradualmente su sonido, pero ahora con una nueva comprensión de la armonía acústica. Los extraterrestres ayudaron a diseñar lo que llamaron planificación urbana armónica, diseños de ciudad que transformaron el caos habitual del ruido urbano en algo misteriosamente melódico. El tráfico en Nueva York ahora producía una progresión de jazz sorprendentemente decente. El sistema de metro de Tokio tocaba armonías complejas cuando los trenes llegaban y salían. París afirmaba que el ruido de su ciudad ahora sonaba como un concierto de acordeón perpetuo, aunque Marcus sospechaba que solo querían mantener su reputación. Sofisticación. El centro de comunicaciones del Pentágono fue rediseñado con tecnología acústica alienígena. Marcus se encontró aprendiendo a escribir informes en notación musical, aunque ocasionalmente tocaba la nota equivocada y accidentalmente pedía pizza en lugar de archivar actualizaciones de la misión. Los armoniosos encontraban divertidos los errores de tipeo humanos, especialmente cuando una palabra mal escrita en su lenguaje musical se traducía a algo como Sinfonía de lavavajillas Purple Monkey. El equipo del Dr. Patel trabajó con los alienígenas para desarrollar nuevos sistemas de comunicación que cerraran la brecha entre el habla humana y el lenguaje armónico. El resultado fue algo que sonaba como un cruce entre el código Morse y un álbum de remezclas, pero funcionó aunque Marcus tuvo que advertir a la gente que no intentara hablar armónicos alienígenas después de beber el último intento. De alguna manera había convocado a 3 naves y lo que parecía ser un servicio de entrega de pizza intergaláctico. El último parte de la resolución llegó cuando los armoniosos ofrecieron a la Tierra la membresía en lo que llamaron la Orquesta Galáctica, una alianza de especies unidas por la comunicación. Musical. Parecían particularmente entusiasmados por la contribución de la humanidad.
especialmente después de que alguien les presentó el jazz, el concepto de improvisación. Ion fue revolucionario para una especie que había basado toda su civilización en la precisión matemática mientras Marcus estaba sentado en su oficina recientemente rediseñada viendo la primera misión diplomática oficial de la Tierra al armonioso mundo. Hogar, que consistía principalmente en los mejores músicos del mundo y un DJ. EDM muy confundido. No pudo evitar apreciar la ironía que la humanidad había preparado para la invasión alienígena con armas y guerra, solo para descubrir que la moneda definitiva del universo era una buena lista de reproducción. Escribió su informe final en el nuevo formato armónico, aunque no pudo resistirse a agregar lo que llamó un remix al estilo de la Tierra. El mensaje resultante se tradujo aproximadamente como: la primera guerra interestelar de la humanidad terminó. No con una explosión, sino con una sinfonía también. Por favor, dejen de enseñarles a los extraterrestres sobre el karaoke que han estado haciendo. No dejen de creer durante 3 días. 5 años seguidos. Después del día en que la Tierra fue silenciada, la humanidad había creado su propia comunidad única en la galáctica, ya que resultó ser la única especie lo suficientemente loca como para inventar el death metal, lo que le dio a la Tierra una gran credibilidad callejera. Entre las estrellas, Marcus ahora se desempeñaba como traductor principal de la Tierra para lo armonioso, un trabajo que básicamente significaba ser un DJ universal con inmunidad diplomática. No podía evitar maravillarse de cómo habían cambiado las cosas. Naciones Unidas se habían reformado en lo que era esencialmente una sala de conciertos planetaria donde las disputas internacionales se resuelven ahora a través de batallas musicales. Finalmente se había logrado la paz mundial, aunque solo porque nadie quería arriesgarse a otro incidente como la gran crisis diplomática del black metal noruego de 2026. Las ciudades habían evolucionado hasta convertirse en instrumentos vivientes, sus infraestructuras diseñadas para crear sinfonías perpetuas, aunque los marcadores tuvieron que admitir que la hora pico en Manhattan ahora sonaba sospechosamente como jazz fusión, que algunos consideraban peor que el ruido del tráfico original. Los armónicos se habían integrado tan bien con la sociedad humana que se volvió común ver a sus naves participando en los festivales de música de la Tierra. Burning Man tuvo que ser reubicado en órbita después de que un entusiasta intento alienígena de hacer un espectáculo de luces convirtiera accidentalmente el desierto de Nevada en vidrio. El paisaje de cristal resultante se convirtió en una atracción turística, comercializada como la bola de discoteca más grande de la Tierra. La contribución de la humanidad a la cultura galáctica fue única, por decirlo menos. Mientras que otras especies habían dominado el viaje más rápido que la luz a través de armónicos complejos, los humanos eran los únicos que habían pensado en usarlo para entregar pizza en menos de 30 minutos a través de los sistemas solares. El primer servicio de entrega de pizza intergaláctico. Las porciones a la velocidad de la luz eran ahora la empresa conjunta humano-alienígena más exitosa en el espacio conocido, pero quizás el giro más irónico provino de los cambios duraderos en la educación humana. La teoría musical se convirtió en una materia obligatoria junto con matemáticas y ciencias. Los niños aprendieron a hablar en armónicos antes que los idiomas tradicionales. Aunque esto llevó a algunas interesantes conferencias de padres y maestros cuando los niños descubrieron que literalmente podían hacer sus tareas de matemáticas cantar mientras Marcus estaba sentado en su oficina en el recién establecido Departamento de Armonía Galáctica, anteriormente el Pentágono, aunque mantuvieron la forma por razones estéticas. Recibió una alerta sobre el último desarrollo en las relaciones entre humanos y extraterrestres. La Tierra acababa de ser elegida para albergar el primer concurso de canciones de Eurovisión Intergaláctica. No pudo evitar reír mientras componía su informe en notación. Musical. La humanidad había pasado siglos preparándose para la invasión alienígena con armas y muros solo para terminar conquistando la galaxia con baladas poderosas y ritmos enfermizos. Su observación final se transmitió tanto en lenguaje armónico como humano. Lea. Al final,
La mayor defensa de la humanidad no fueron nuestros misiles ni nuestros ejércitos, sino nuestra capacidad de convertir cualquier cosa, incluso una invasión extraterrestre, en una excusa para una fiesta, no le permitía al universo tener la menor oportunidad.